El siguiente video lo hicimos por la pregunta de Luis Ortiz y en este caso nos pregunta: arquitecto, excelente información, yo estoy por construir y sí contacté un arquitecto para que me diseñe la casa. Esto fue en el video anterior de debemos de acabar con la autoconstrucción. Ahí si quieren echar un clavado, porque realmente pues no es algo tan fácil que dijeras, ay sí, la quiero acabar. Muchos lo ven como una plaga, pero la verdad es que a veces es necesaria. Y en esto me pregunta él, por ejemplo, sobre las linternillas, domos, etcétera. Pues más que nada son las bóvedas. Y pues él quiere, a lo siguiente que no sale aquí mi pregunta, es porque quiere saber sobre esto, que es lo que te interesa, ¿no? Y dice, los beneficios de poner eso o no, tal vez sí es recomendable o qué pienso de eso. Y como ustedes saben, pues son acabados muy clásicos, muy de estilos muy tradicionalistas, etcétera, etcétera. Entonces, este tema nos da para hablar de muchas otras cosas. Seguramente por el título del video te vas a dar cuenta que no era mi intención hablar de nada más de bóvedas y domos, pero sí se relaciona bastante con lo que vamos a ver a continuación. Planos constructivos. ¿Qué tal constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo. Uno de estos planos constructivos donde vamos a poner todo el conocimiento de la arquitectura a su alcance. Y arquitectura no nada más implica saber sobre estructuras, y es algo que muchos piensan de este canal, vienen y quieren hacerse su curso de autoconstrucción para hacer estructuras. Y aquí esto es bien básico, bien importante saber pues por qué es importante tener ventilación y luz en las casas. Muchas casas de autoconstrucción es en lo que flaquean, no tienen iluminación ni ventilación natural. Muchas veces le ponen la ventana al lado de la casa del vecino, y aunque sea un patiecito chiquito, pues a veces es importante tener ese tipo de iluminación y luz natural. ¿Y de qué va de la mano? ¿De qué se relaciona? ¿No? Aquí hicimos estamos haciendo un proyecto para Bernal. Y dije, voy a aprovechar y voy a hacer una especie de cúpula, que la verdad esta no va en el proyecto, el cliente no quiere eso, pero dije, voy a hacer el experimento para que vean qué onda con esto. Y pues de entrada pues me pregunta Luis que la linternilla, que todo eso, que qué opino. La verdad es que siento que son cosas muy bonitas. Si tú vas a hacer una casa de ese estilo, pues es muy válido. Pero ¿qué pasa aquí? La linternilla, y vamos a empezar con la linternilla, tiene una función, no es así como que para que parezca una teta, no, nada que ver. La linternilla tiene una función. Hablamos, y por eso hicimos el video anterior, sobre lo que es cómo funcionan los aires acondicionados, en donde explicaba pues que el aire frío, vamos a ponerlo aquí con azul Chihuahua, pues tiende a quedarse abajo y poco a poco se va calentando y se va subiendo y se va calentando y se puede quedar aquí, pero pues el aire tiene ciertas propiedades mecánicas que a lo mejor puede quedarse arriba. Entonces la linternilla tiene una función. Este aire caliente que se acumula acá arriba, pues obviamente hay aire afuera. Entonces este aire afuera que pasa por estos huequitos, pues la premisa es que se lleve el aire caliente para que no se guarde el calor, que una parte de ese aire caliente se lo lleve. Y aparte, pues véanlo por ejemplo con las chimeneas, pues ese mismo principio básico. Esto es para que no se concentre tanta humedad, porque sí, por la forma redonda, la humedad se llega a concentrar aquí. El agua caliente, el aire caliente, pues de cierta manera todo tiene humedad. Hasta las placas de acero, cuando las están cortando con el soplete, se van a dar cuenta que se les va yendo poco a poco la humedad conforme va pasando el soplete. Entonces esta linternilla tiene algo que ver. Y entonces pues que se vaya la humedad, ¿qué onda? Y es por eso que les digo, la iluminación y la ventilación, la luz natural, tiene mucho que ver. Este tipo de bóvedas se utilizaban, son sistemas pues ahora sí que antiguos, que se dejaron de utilizar, uno porque bóvedas o también las
los domos que le llaman, o este tipo, pues es realmente aquí hay un problema. Si tú tienes una casa así y si van a ver las construcciones viejas, pues son de bóvedas catalanas, son de viguería. Vamos a ver de este lado, a ver, permítanme tantito. Y aquí nos transportamos a Querétaro, a lo que le llaman la Casa de la Marquesa. Entonces aquí vemos que tienen pues sus arcos y vamos a ver otro tema aquí que es el techo de viguería. En esos tiempos no se usaba la varilla como tal, no utilizaban acero de refuerzo, no había armados. Entonces pues se valían de este tipo de techos, que el problema con los techos de viguería, no sé si observan, y esto es algo muy interesante, estas estrías que le ponen a las vigas quiere decir que no son las vigas originales, sino que las arreglaron, mientras que acá pues vemos unas ménsulas. De este lado las ménsulas vienen siendo estas de aquí y unas bóvedas, y esto responde a una sencilla razón: como no había vigas, pues de cierta manera, o no había varillas, pues tenían que mandar la carga por dovelas. Las dovelas son estas curvaturas, a ver, vamos, en donde prácticamente había una piedra angular y esta pues mandaba la fuerza en este sentido de forma circular hacia los apoyos verticales, así poco a poco. Y si querían hacer un techo que es como las bóvedas catalanas, así como este tipo, pues poco a poco pues esto iba cayendo en los muros y así lo manejaban de cierta manera. Vean que aquí en las bóvedas catalanas pues también van a ver muchas vigas. Entonces esto tiene un tema. Hay poca gente, por ejemplo, ahorita que las maneja, pero también se llevan su tiempo, se tardan, sí, se llegan a ver muy bonitas. Y la otra es que el ladrillo sí guarda humedad. Si tú quieres hacer tu casa del estilo, pues órale, adelante. Yo no digo que no se pueda, yo no digo que sea imposible, pero sí esos problemas con las casas viejas pues, sí llegan a tener ese tema con la humedad. La otra es que si tú, por ejemplo, quisieras hacer un piso más arriba, pues tienes que rellenar todo esto, reforzar, etcétera, etcétera. Hacer una bóveda, y eso me acuerdo muy bien, no es cualquier cosa, sobre todo si vas a hacerla de concreto, pues la cimbra es todavía mucho más complicada y pues otros detalles, porque aparte pues hacer varilla muchas veces es bien chistoso. Les digo, yo no soy calculista, pero sí llevaba clases de cálculo estructural y en el último semestre te enseñan a calcular este tipo de bóvedas. No sé cómo pasé su examen, luego muchos se quedaron sorprendidos porque en el examen extraordinario, porque lo pasé en extraordinario, todo el mundo se quedó: ¿cómo lo hiciste para pasar? No tengo ni idea, pero sí recuerdo que pues tú vas a hacer una especie de entramado así y luego con las varillas, y es muy chistoso porque te dan calibres muy altos de varilla. Estamos hablando de varillas de 1 pulgada en donde ya tienes que soldarlas. Yo les platiqué en el video cuando fuimos a la empresa Tiasa, que es una empresa que nos patrocina, es una empresa de acero, que la varilla no se solda, pero en calibres altos, calibres de 1 pulgada y más, ahí sí ya el mismo ingeniero, el que nos enseñaba estructuras, nos decía: ahí sí ya tienes que soldar, no puede haber traslapes. Y es algo que voy a revisar con los señores de Tiasa si me dan oportunidad, porque en calibres grandes sí se tiene que soldar la estructura a la varilla, porque no es algo complicado. Entonces todo eso infiere de mucha mano de obra, por lo mismo de que antes sí, pues no había otra manera de hacerlo más que con lo que es el ladrillo, pero ahorita, por ejemplo, si quisieras hacer una cúpula de concreto, pues sí está más complicado, tan solo la cimbra para darle esta forma es todo un show, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo no digo que están mal, pero yo, por ejemplo, en lo personal recomendaría contratar un bovedero. Luego se cotizan mucho, no crean que todos hacen bóvedas y no crean que todos las hacen bien. El otro tema es si la vas a hacer de concreto para claros más grandes, pues la verdad es que sí, no cualquiera para hacer la cimbra. Y el tema también es la varilla que se va a llevar.
Y ahora, pues, ¿por qué estoy hablando de este tema de que tiene que ver lo que es la humedad, la luz natural, etcétera? Pues muchas de estas casas, si ustedes van a ver, pues no tienen tienen ventanas horizontales que no iluminan muy bien, todas estas casonas de ya hace mucho tiempo. Y un problema que hubo en tiempos de Porfirio Díaz es que se les hacía fácil tener animales, etcétera, etcétera, y por eso muchos reglamentos de construcción así no te permiten tener animales, y sobre todo te exigen la luz natural y la ventilación natural. Una forma de ventilar es con esto, pero al mismo tiempo vamos a decir que sí hay un tema, ¿no? Y si vemos aquí el reino de los hongos, ¿no? Y aquí nos dice, los hongos o fungi usan materia orgánica como alimento, por eso viven casi siempre de otras formas de vida o de materia orgánica muerta, necesitan humedad y muchos de ellos no pueden vivir donde hay una luz solar muy fuerte. De ahí que esto llegue a ser un tema muy interesante, sobre todo en hospitales te van a pedir que tengas ventilación e iluminación natural por reglamento. Ahí es donde es bien importante, porque los hongos principalmente y muchas otras enfermedades se desarrollan en ambientes donde no hay luz, y pues la ventilación natural es básica para que se salga el aire que está húmedo, que se mantiene húmedo y calientito en el ambiente, que puede generarte hongos y demás tipo, proliferan muchas bacterias. Entonces por eso es importante este tipo de elementos, que luego si no lo hacen con la linternilla, pues ahí no digo que si la casa no está bien ventilada, yo sé, pues puede generar ese tipo de cosas. Por eso es bueno tener buenas ventanas, tener bien la iluminación, de preferencia que cruce, etcétera, etcétera. Así que se los dejo de tarea, chéquenlo, la verdad es que es bien importante. No todo en la arquitectura se trata de que no se caiga la casa y bla bla bla. Hay que checar todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque pueden tener enfermedades si no ventilan bien su casa, si está bien oscuro y aparte pues no entra bien el aire de forma natural. Yo sé que hay partes de la costa donde no. El tema de los aires acondicionados ya lo platiqué un poquito, pero también es importante que el aire acondicionado pues tenga bien esos filtros, que les den su mantenimiento, porque ahí lo que están haciendo es filtrando el aire que está dentro para que no pasen esas bacterias. Es otro show un poquito complicado, pero sí es importante que tomen estos aspectos en cuenta. Ahora, en las zonas de playa no siempre está húmedo, sobre todo en los tiempos de verano, etcétera, pues sí llega a ser, se llega a normalizar un poco el clima en invierno. Entonces, tómelo muy en cuenta de por qué es necesario tener una iluminación y luz natural, más que nada para evitar enfermedades y otro tipo de cosas que se pudieran generar dentro de la. Y bueno, pues otra cosa es el tema de los costos. Ya sea que los hagas con cimbra, con acero o eres bovedero, cualquier cosa, pues también Project Pro, que es una empresa que está muy interesada en cautivar el mercado mexicano y que es de empresas líderes en Estados Unidos para lo que es la cotización. Si tú te dedicas a hacer bóvedas, si te dedicas a construir todo este tipo de elementos, pues la verdad es que te puede ayudar para verte de manera mucho más profesional y tener los costos mucho más ágiles a un simple Excel, que luego es lo que yo, para la gente que no conoce todo este tipo de cosas, pues llego a manejar para que ustedes lo entiendan más. Pero ya Project Pro es una herramienta mucho más profesional, mucho más ágil para a ti que te dedicas a hacer muchas cotizaciones. Pues esto te puede ayudar bastante. Ahí encontrarán ahí la liga, es projectpro.com, y pues chequenlo porque sí están bastante interesados. Y bueno, tiene un beneficio que es el que tú sepas tus costos, que los gestiones bien, que no tengas problemas y que te puedas profesionalizar, además de tener cierta coordinación con todos los miembros del equipo, ya que también tiene opción para teléfono, y que si tú estás administrando en la oficina, pues puedas tener contacto con residentes. Así que por mi parte es todo, constructores. Espero que les haya servido el video, lo tomen muy en cuenta y que vean, pues si quieren implementar este tipo de sistemas que son antiguos, no estoy peleado, pero chequen que haya una buena iluminación
y una buena ventilación en su casa. Por mi parte es todo, constructores. Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo. Si desean algún proyecto con nosotros, abajo en la descripción les dejo mis datos de contacto. Les agradecemos todos sus comentarios, sugerencias y suscríbanse y denle a la campanita para que tengan todo esto a su alcance. Hasta luego.